Hola niños, buenos días. ¿Cómo están? ¿Me están escuchando? Sí, Hola, profe, buenos días. Hola, buen día, día. profe. Buenos días. Estoy abriendo la carpeta docente para pasar a asistencia inmediata y comenzar a dar inicio a la clase. Hasta hoy en la mañana estuve dudando si hacer la clase por Zoom o por Blackboard. En realidad, en la semana hice unas clases por Zoom, aparte de la de ustedes, y funciona súper bien. No tengo problema. Y el Blackboard a veces pareciera que depende de la hora. Hay una hora pique que pareciera que entre las 10 la siguiente hora, la clave 3. Ahí funciona muy mal. Así que, pero para estar evitando nuevamente tener problemas, nos vamos a la segura, ¿ok? Profe, presente, Tomás Moya. Pero todavía no comienzo. Oh, entonces un injusto, un injustito. Sí. Ok, entonces, Simón Aguayo. Nicolás Albornoz. Está en el chat. Ok, Nicolás, buen día. María José Sea. Presente. Hola María José, buen día. Hola. María José Sea. Bastián Escobar. Presente, profe. Presente, profe. Ya, ok. Gustavo Fuentes. ¿No está? Yulisa. Presente, profe. Hola, buen día, Yulisa. Hola. Joao Martins. Hola, profe, acá. Hola, buen día. Bueno, Ahí.
Tomás Moya. Esta presente. Buen día. Hola. María Fernanda Palomo. Buenos días, presente. Hola, buenos días. María José Pizarro. María José Pizarro. Ahí está. Vicente Quinteros. Presente. Javiera Salazar. Sí, profe. Hola. Luis Silva. Presente, profe, buen día. Hola Luis, buen día. Daniel Vera. Presente, profe. Ya, perfecto, Daniel. Día. Y Mildred Vilicic. Presente, profe. Hola Mildred, buen día. Muy bien, esta semana vamos a terminar el capítulo de proteínas. Vimos los aminoácidos, terminamos con proteínas hoy y vamos a hacer ejercicios porque tenemos que ver la influencia del pH y las propiedades químico-físicas de aminoácidos y proteínas. Es por eso que nuevamente vamos a revisar lo del punto eléctrico, cómo calcular el punto eléctrico en péptidos. ¿Ya? Así es que son esas dos actividades que tenemos hoy y mañana, y la próxima semana ya entramos en enzimas. Y las enzimas son prácticamente todas proteínas. Hay un grupo de enzimas que son de origen de RNA, pero no vemos las ribosimas, solo vemos enzimas de tipo proteico. Y ahí estamos listos para entrar en el metabolismo. Después de ver enzimas, tenemos la entrada directa a termodinámica, bioenergética y vamos, la ruta metabólica directo. ¿Ok? Entonces, bueno. Vamos acá. ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto a la clase anterior? Si alguien tiene dudas del proyecto o alguna pregunta acerca del proyecto, la puedo hacer al final de la clase, no hay ningún problema. Ya, hoy estoy un poco pillado porque después de la clase de ustedes tengo otra clase en otra carrera, pero mañana perfectamente me pueden preguntar. Recuerden que mañana tienen el laboratorio. ¿De acuerdo? No se olviden que mañana a las 2, a las 13:40 parece, tienen el laboratorio. Bueno, comenzamos con las proteínas. Recuerden que siempre el análisis y el estudio está basado primero en un análisis que es estructural. Se analiza la estructura en función de las propiedades químicas y físicas que tiene la biomolécula, en este caso son las proteínas. Y luego entramos al análisis estructural de los niveles conformacionales de las proteínas. Entonces, ¿cuándo hablamos de una proteína? Porque la proteína está constituida por aminoácidos, se procesa, se sintetiza en un proceso celular que se denomina síntesis de proteína. Y la síntesis de proteína ocurre en el citosol de las células
tanto vegetales como animales. Y la estructura principal que participa acá es el ribosoma, que es un complejo riboproteico. Recuerden que las proteínas tienen una función específica, pero esa función específica está determinada según el lugar donde participa, el lugar donde actúa, ¿ya? Hay una señal de destinación que tienen las proteínas que le indica a la proteína dónde tiene que ir. Si puede ir al núcleo, si tiene que ir al aparato de Golgi, o si tiene que ir al retículo, o tiene que ir a la membrana plasmática. La proteína siempre lleva una señal y esa señal de destino hace que esta proteína tome su camino, pero una vez que está sintetizada. Entonces, cuando hablamos de una proteína, tenemos una biomolécula, es una biomolécula grande, es una biomolécula que está llena de interacciones, pero tiene una estructura, ¿ya? Y ¿cuándo comenzamos a hablar de proteínas? ¿Todas las uniones de aminoácidos son proteínas? No, no todas las uniones. Como ustedes tienen ahí en esa lista, que aparece un péptido hasta 50 aminoácidos, oligopéptido, dice un péptido pequeño, oligo entre 2 a 20 aminoácidos, ¿ya? Cuando hablamos de péptido, oligopéptido, polipéptido o proteínas, siempre tienen que entender, ¿ya?, que la unión entre aminoácidos subyace a partir del enlace peptídico, ¿vale? El enlace peptídico, chiquillos, no es espontáneo, si bien es una reacción química, por supuesto, pero hay un montón de actividades asociadas a formar el enlace peptídico y de otras estructuras que determinan la formación del enlace peptídico. No es una reacción química rápida, como ustedes pueden, así de síntesis, pensar quizás. No, no es tan así. Ya participa el RNA de Profe, transferencia, tiene que entrar al ribosoma, participa el RNA mensajero. Entonces, ahí hay un proceso que es súper complejo para formar un péptido, un oligopéptido, un polipéptido, una proteína. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas listas que ustedes tienen en este cuadro están unidas por enlace peptídico, pero el enlace peptídico, como les comentaba, no se hace de la nada, ya no lo hace el viejo Pascuero ni el viejo El Saco, no es espontáneo, se realiza en un proceso bastante particular que se denomina síntesis de proteína. Por otro lado, para romper un enlace peptídico, yo les he comentado mucho y cuando veamos el capítulo de enzimas les va a quedar más claro, se requiere de enzimas. El enlace peptídico es un enlace bastante fuerte, muy resistente, tiene muchas características físicas que están asociadas a la rigidez, es muy plano y tiene un comportamiento de doble enlace. Ustedes vieron que en química orgánica, yo les comentaba que entre carbono y carbono, cuando aumentamos el número de enlaces, la longitud entre los carbonos también disminuye. Por lo tanto, el doble enlace obviamente es más resistente que el enlace simple. Si tenemos un carbono con otro carbono unidos por un enlace covalente simple, con hibridación sp3, ¿ya? La distancia que hay entre un carbono y otro carbono cuando aparece un doble enlace es menor. Y cuando aparece un triple enlace, mucho menor. ¿Ya? Entonces se espera que, obviamente, la resistencia que tiene un triple enlace versus es mayor que la del doble enlace y la del doble enlace mayor que la del enlace simple. En el caso del enlace peptídico, el enlace peptídico se comporta como si fuese un doble enlace. ¿Ya? Se forma una amida. Por lo tanto, la resistencia que tiene ya es, es bastante particular, pero las proteínas tienen una característica fundamental que se denomina vida media. Ya tienen vida media. Hay algunas proteínas que su vida media es de segundos, otras minutos, otras proteínas duran horas, otras proteínas días y años.
La proteína que tiene la vida media más larga es el colágeno. El colágeno tiene una vida media de 3 años. Es una proteína extremadamente resistente que está asociada a la estructura celular. ¿Ok? Pero tienen vidas medias, para que más o menos vayan entendiendo las biomoléculas, cómo están organizadas, sobre todo este género que es un género bastante amplio. Las proteínas tienen muchas funciones, muchas funciones. Bueno, la clasificación que ustedes ven acá, independiente si es un péptido, un oligopéptido o un polipéptido, cuando lleguen al final de su conformación, debe tener una función, ¿ya? Y esa función obedece a una estructura, ¿de acuerdo? O sea, si estamos hablando de un péptido, hasta 50 aminoácidos. Péptido, por ejemplo, la insulina es un péptido, y la insulina es una hormona. ¿Se fijan? Oligopéptidos, hay oligopéptidos pequeñitos que tienen función bastante específica en fisiología, son factores liberadores. Y los polipéptidos son proteínas. Además, esto se complica mucho más porque las proteínas pueden presentar algunos grupos que no tienen naturaleza proteica. Me explico. Las proteínas tienen adosado ya o unidos a su estructura algunas estructuras denominadas grupos prostéticos. Y es el grupo prostético el que determina la complejidad de una proteína. ¿Ya? Entonces, dentro de la clasificación podemos decir, existen proteínas simples o proteínas sencillas, como aparece acá, ¿ya? Como aparece ahí, pero también existen proteínas que son complejas, ¿ya? Que se denominan proteínas conjugadas. Y estas proteínas conjugadas tienen lo que se denomina grupo prostético. ¿Ya? ¿Qué tipo de grupos prostéticos existen en proteínas? Si es que vamos a la clasificación de las proteínas según el grupo prostético, existen alrededor de 6 grupos prostéticos ya, clasificados en familias. Estas familias de proteínas son las siguientes. Las lipoproteínas son proteínas, son aminoácidos unidos a lípidos. Aquí los lípidos son los grupos prostéticos. Entonces tenemos una característica proteica bastante importante que son proteínas que transportan lípidos. Por ejemplo, la beta-lipoproteína. Después tenemos otra familia que son las glucoproteínas. Las glucoproteínas son proteínas unidas a carbohidratos. ¿Ya? Por ejemplo, la inmunoglobulina, la IgG. ¿Ya? La IgE, que está tan famosa ahora con los PCR y el COVID. Son inmunoglobulinas. ¿Ya? Son proteínas unidas a carbohidratos. En el caso de la fosfoproteína, el tercer tipo de proteína, estas tienen grupos prostéticos que son grupos fosfatos. ¿Ya? Por ejemplo, la caseína. Las hemoproteínas están unidas al grupo hemo. ¿Ya? El grupo hemo es un tetrapirrol, es una molécula muy plana, ya que tiene una función bastante importante, sobre todo en el transporte de gases, el intercambio de gases como lo es la hemoglobina. También en células vegetales existe un homólogo muy similar a la hemoglobina, que es la clorofila. La clorofila también tiene un grupo pirrol de las mismas características, pero cambia el átomo central. En el caso de las flavoproteínas son proteínas que se unen a nucleótidos y son nucleótidos específicos, nucleótidos de flavina. Estos nucleótidos de flavina, después vamos a ver enzimas que requieren este nucleótido. El nucleótido de flavina es el FADH2. Ya van a quedar chatos con el FADH2 cuando entremos a metabolismo. Es un nucleótido energético, es un transportador de electrones. Y finalmente la última familia corresponde a las metaloproteínas, que son las más abundantes. Las metaloproteínas son proteínas que tienen en su estructura un grupo prostético que contiene un metal. ¿Vale? Y ese metal puede ser hierro, zinc, calcio, cobalto, molibdeno, estaño, etcétera, etcétera. Son metales que se requieren en concentraciones trazas. Nosotros tenemos que ingerir ese tipo de metales, pero en pequeñas concentraciones. Concentraciones trazas estamos hablando del orden de los ppm.
¿ya? O del orden de los ppb. Partes por billón, partes por millón. Ese tipo de concentraciones requerimos nosotros, ¿ya? Para activar este tipo o esta familia de proteínas, las metaloproteínas. Necesitamos esos componentes. ¿Ya? ¿Y dónde lo obtenemos? De vitaminas, lo obtenemos de vegetales, de frutas, por ejemplo, verduras. De ahí se obtienen. ¿Ustedes ya tienen alguna idea de cuál es la estructura y la organización de una proteína? La estructura a nivel funcional y la complejidad de cada uno de estos niveles, cómo se va organizando la proteína según las interacciones que van apareciendo, ¿ya? Y las interacciones que van apareciendo están determinadas también por la cercanía que poseen las cadenas laterales. Eso es bien importante, no hay que olvidarlo, que el aminoácido tiene una cadena lateral. Y la cadena lateral acá juega un rol fundamental. O sea, si queremos que la estructura de nuestra cadena de aminoácidos, de nuestra estructura primaria, llegue a una estructura cuaternaria, eso depende de la composición de la cadena. Y en particular depende de las cadenas laterales de los aminoácidos que componen esta cadena. ¿De acuerdo? Según las cadenas laterales que posee esta lista de aminoácidos que ustedes ven acá, ¿ya? Estos residuos de aminoácidos, es si es que llegará a una estructura cuaternaria o estructura terciaria. ¿De acuerdo? Sin embargo, para tener una proteína, un péptido, un oligopéptido que sea funcional, ¿las proteínas son funcionales o no? ¿Ya? ¿Son funcionales o no son funcionales? Si no son funcionales, se degradan, se eliminan y los aminoácidos se reciclan. Pero las proteínas tienen que funcionar. Una proteína que no funciona es eliminada de inmediato de la célula. Proteína que funciona más o menos es eliminada. Se recambia lo que se puede recambiar o si no se elimina por completo. ¿De acuerdo? El nivel estructural que está asociado a la función es la estructura terciaria. Aquí aparece la función. Tenemos 4 niveles estructurales. Cada uno tiene sus características propias. La estructura primaria, la estructura secundaria, la estructura terciaria, que es la más importante porque aparece la función, y la estructura cuaternaria, que es un nivel superior. De hecho, también se habla en algunos libros de la estructura supracuaternaria. ¿Ya? Pero la estructura terciaria es vital y está relacionada con la vida y el destino que tiene la proteína. A dónde va y qué es lo que hace. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todas las proteínas tienen una estructura terciaria. Todas llegan a una estructura terciaria. ¿Ok? Si llega a una estructura cuaternaria, eso depende de la función, ¿ya? Y qué es lo que vaya a hacer esa proteína. La estructura cuaternaria no es para todas, es para algunas. La estructura terciaria necesariamente todas tienen que tener. ¿De acuerdo? Recuerden que nos quedan 2 minutos y esto se corta, volvemos al mismo canal. Estructura primaria. ¿Qué caracteriza la estructura primaria? Es una secuencia, es lineal. ¿Ya? Lineal significa que no necesariamente sea una línea recta, es una estructura lineal. Una estructura lineal de aminoácidos, ¿ya? Una línea como esa. Aminoácido, 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 aminoácido. Aminoácido, aminoácido, aminoácido. Esta secuencia de aminoácidos comienza a contarse desde izquierda a derecha. Siempre. Tal como ustedes leen. ¿Qué se distingue de esta estructura primaria? El inicio. ¿Qué hay acá en el inicio? El N-terminal. ¿Qué está en el término? El C-terminal. Esta estructura primaria se mantiene, los aminoácidos que la constituyen se mantienen unidas o unidos por enlaces peptídicos. Esa es la interacción que mantiene y prevalece en la estructura primaria, el enlace peptídico.
¿Qué nos indica la secuencia? La secuencia nos indica orden, que es el 1, el aminoácido 2, el aminoácido 3, quién es el cuarto, quién es el quinto, etcétera, etcétera. Orden y posición. O sea, yo sé quién es el aminoácido número 21. Ya, está secuenciado. Se sabe, la secuencia de aminoácidos, la estructura primaria determina eso, determina el orden, secuencia, posición. ¿De acuerdo? Interacción que prevalece, enlace peptídico. ¿Alguna pregunta hasta acá?